yo tengo un ordenamiento que es lo que tiene que ver con qué pasa con aquellas sociedades que no se constituyeron en la República Argentina, que se constituyeron en un país distinto, cuando esas sociedades vienen a actuar a nuestro país. Lo primero que tenemos que hacer con esto es ponerle bien el nombre. ¿Por qué? Porque normalmente lo mencionamos incorrectamente. Lo primero que hacemos es decir, se trata de sociedades extranjeras. Este vocablo es descriptivo, se lo utiliza. ¿Es correcto? Es correcto. Es aceptado utilizarlo, yo lo utilizo normalmente para describir la situación, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque para poder decir que hay sociedades extranjeras, lo primero que tendría que evaluar es si hay nacionalidad en materia societaria. Para hablar de extranjería, extranjería es lo opuesto a nacionalidad. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿las sociedades tienen nacionalidad? Este es un tema que corresponde a una esfera del derecho, es el derecho internacional. El derecho internacional, ya lo van a estudiar ustedes, se divide en derecho internacional público y derecho internacional privado. La nacionalidad tiene que ver con el derecho internacional público. En materia de sociedades se discute, al ser derecho internacional, hay países que dicen que sí, que las sociedades tienen nacionalidad, ¿no? Esto lo van a estudiar en derecho internacional privado, y dentro de esa nacionalidad se distingue, ¿no? ¿Cuál es la nacionalidad? Porque algunos sostienen que la nacionalidad es la del país que los inscribió, y otros sostienen que la nacionalidad es la de la mayoría de los integrantes. Esto en derecho internacional privado se llama el punto de conexión. ¿Cuál es el punto de conexión? En nuestro país no regula, en nuestro país nada habla de nacionalidad, no, la ley 19.550 no menciona pautas sobre nacionalidad. El ordenamiento legal argentino no, salvo una norma que es la 25.750, no me describe lo que tiene que ver con los conceptos de empresa nacional o empresa extranjera, con lo cual pareciera ser que Argentina, y digo pareciera ser porque nunca es claro el concepto, Argentina no recepta el principio de la nacionalidad de las sociedades. Pero vuelvo a repetir que, como dicen la mayor parte de los autores de esta temática de derecho internacional, una cosa es lo que decimos de acuerdo a las leyes y otra cosa es lo que se hace, y fundamentalmente lo que se hace en épocas de conflicto, ¿no? Argentina se decía que no evaluaban lo que tenía que ver con la nacionalidad de las sociedades hasta que se suscitó el conflicto del Atlántico Sur, lo que nosotros conocemos como la Guerra de Malvinas, y en ese momento el gobierno argentino sí se puso a estudiar, o se pusieron a revisar, a ver de quiénes eran todas las tierras del sur de la Patagonia, de todas las zonas que estaban dentro, cercanas a lo que podía ser zonas de influencia, por decirlo de alguna manera, y cuando se determinaba que estaban constituidos por sociedades, primero por extranjeros ingleses, era todo un tema, operativamente, porque tengo entendido que se generaron varias observaciones o limitaciones, y después, con respecto a sociedades que estaban constituidas por socios ingleses, se pusieron una serie de limitaciones, ¿correcto? O sea que, por eso se dice que no se habla de nacionalidad, no se habla de nacionalidad en tiempos de paz, pero cuando aparecen estos conflictos es donde verdaderamente se revisan y si tienen o llegan a surtir efectos. Claro, como comentario, ¿no? Hay una ley muy vieja, una ley muy vieja. Hay un comentario a la 19.550, ¿no? Que estaba comentado por dos abogados, yo los conocí a los dos, los conozco a los dos, a uno lo seguí tratando bastante tiempo, es Arechi García Cuervo, una ley que en su momento fue uno de los primeros comentarios que hicieron a la ley de sociedades, que está prologada por un gran profesor de Derecho Comercial, que es Zavala Rodríguez, que tenía un código de comercio comentado, que era una obra realmente de consulta. Cuando uno descubre ese código era todo fácil en la comprensión, y en ese prólogo él decía, ¿no? Y comentaba precisamente esto que les estoy diciendo, que si bien en su experiencia él decía y había escrito que las sociedades no tenían nacionalidad, la experiencia le había enseñado a que, aunque la ley no hablara de nacionalidad, siempre hay nacionalidad en las sociedades. Y si no, observen ustedes cuando los presidentes hacen sus viajes, ¿no? Que normalmente, tanto cuando de acá van para el exterior, como del exterior vienen para acá presidentes o
no sé, las visitas de los reyes españoles o las visitas de autoridades, siempre vienen con un séquito de empresarios que tratan de influir o tratan de posesionarte en ciertos negocios. Por eso digo que es un tema relativo este de la nacionalidad. Sepamos que no, pero que sí, o sepamos que sí, pero que no. Me parece a mí que parece ser que no, pero que sí, en el fondo siempre termina existiendo esa influencia de la nacionalidad, ¿correcto? En la ley no tengo mucha recepción de esto, que es lo que nos interesa. Nuestro país sostiene lo que llama la tesis irigoyenista, que de alguna manera sintetiza diciendo que la Argentina no reconoce la nacionalidad de las sociedades, pero que si debiera reconocerla, la nacionalidad de las sociedades sería la nacionalidad del país donde esa sociedad se inscribió. Sería la del país de inscripción de la sociedad y no la de los socios o integrantes mayoritarios, ¿correcto? No respondería al origen del capital, sino al país que la creó. Pero bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy no tiene nada que ver con la nacionalidad de las sociedades, sino que tiene que ver con la actuación extraterritorial de las sociedades. Digo bien, actuación extraterritorial de sociedades. Dicho en otros términos, es cómo trata la ley argentina a aquellas sociedades que, habiéndose constituido en un país extranjero, van a venir a nuestro país a realizar actos, ¿correcto? En un régimen comparativo es cómo trata la ley, a las sociedades, ¿no? Cuando vienen a nuestro país. La comparación es cómo tratamos al visitante, aquel que no es originario de Argentina, cuando viene a Argentina. Y la ley reconoce, ¿no? Acepta un sistema que se lo describe como sistema del reconocimiento parciario a la actuación societaria, se dice parciario, porque lo diferencia de acuerdo a lo que esa sociedad constituida en el extranjero viene a hacer a nuestro país. Y el ordenamiento legal distingue tres supuestos bien diferenciados. Como señalábamos, ¿no? Háganse un cuadrito en una hoja de papel, ¿no? Centrito, ¿no? Pongan acá, en la primera parte que van a salir después las tres flechitas, ¿no? Pone como principio, primero, se ponen arriba, art 118 a 124, LGS, Ley General de Sociedades. Son estos pocos artículos que van a tener que leer, y esos pocos artículos le dan una claridad que yo creo que es espantosa. Los artículos son muy claros, yo se los voy a traducir un poco ahora, o sea, no tienen que copiar nada, tienen que ver esto, y ponemos que hay un principio rector, acá en la primera parte, que es que la sociedad se constituye en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de origen, ¿correcto? La Profe, por sociedad favor, ¿puede repetir los artículos? 118 a 124. 118 a 124. Es la última parte de la parte general del ordenamiento. Entonces yo tengo la sociedad, ¿no? En la parte troncal, la sociedad siempre, ¿no? La ley en materia de sociedades extranjeras determina que todas las sociedades se rigen en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de origen, por la ley del lugar de su constitución. Acá esto tiene que ver con un concepto, cuando uno explica sociedades, que vamos al inicio de sociedades, ¿no? El ordenamiento societario lo tenemos siempre, esto a veces uno no lo explica, o da por sobreentendido, pero está bueno a lo mejor una reiteración. Cuando nosotros estudiamos sociedades, lo que estamos haciendo es estudiar la vida interna de la sociedad, ¿correcto? Es decir, nosotros estudiamos en materia societaria, como derecho societario, exactamente lo contrario de lo que estudiamos en las personas físicas. Acá viene la comparación. Cuando nosotros estudiamos personas humanas o físicas, lo que estudiamos es lo que la persona hace, tiene, deja de hacer o deja de estar. Todo lo que tiene que ver con para afuera. Camina, no camina, corre, no corre, hace un acto jurídico, hace un contrato, tiene una obligación, tiene esto. Son todas secuencias que tienen que ver con la vida externa de la persona. La medicina, el estudio del corazón, el cerebro, las reuniones, todo lo que tiene que ver con la vida interna. Cuando nosotros estudiamos sociedades, y disculpen la comparación utilizada,
¿qué estudiamos? Estudiamos el funcionamiento interno de la sociedad. ¿Cómo funciona la sociedad para adentro? ¿Cuáles son los órganos que utiliza? De la misma manera que la persona física utiliza las reuniones, acá tenemos el órgano de gobierno, el órgano de administración, el órgano de representación, y lo que tiene que ver con ese funcionamiento, ¿correcto? En sociedades no estudiamos la vida externa, no estudiamos el alcance del contrato que firmó, alcanzamos a estudiar quién está facultado para tomar la decisión de firmar un contrato y quién puede firmar el contrato. ¿Por qué? Porque el otro lo estudiamos en contratos, ¿correcto? Entonces quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que estoy diciendo en materia de sociedades extranjeras. Esas sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de su país de origen. Esto es lo que en internacional privado, esta disciplina de sociedades pertenece a la esfera del derecho internacional privado, ¿no? Es lo que se llama una norma de envío. Una norma de envío. ¿Por qué? Porque la ley argentina me está enviando a la ley extranjera para ver si esa sociedad está correctamente constituida conforme la ley del país de origen. Entonces, volvemos a repetir, el precepto general en materia de sociedades, volviendo al cuadrito este, ¿no? Tengo en todos los supuestos, primero hago un circulito, un redondelito en el rincón de la hoja, en el borde, en el borde izquierdo de la hoja, ¿no? Hago un circulito, pongo, la sociedad se rige en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de origen. No pongan eso, pongan 118 primera parte. 118 siempre refiriéndonos a los artículos de la ley. Después van y lo ven en la ley. Y después sacan 3 flechitas, una para arriba, una bien para abajo, ¿no? En esas llaves que hacemos, y una línea para el medio. Son los 3 supuestos que vamos a evaluar. En un supuesto arriba, ¿no? Vamos a decir 118 segunda parte. Vamos a escribir 118 segunda parte. ¿A qué se refiere? Son los supuestos que distingue el ordenamiento. La ley me distingue qué vienen a hacer a la República Argentina. Entonces, vienen a realizar un ejercicio, si vienen a realizar actos aislados o a estar en juicio, actos aislados, plural, lo dice la ley, yo se lo remarco, actos aislados o estar en juicio, ¿qué les pide? Nada, no les pide nada. Siempre el principio general, que estén constituidas conforme a la ley del lugar de origen. Si por oposición a eso vienen a realizar actos que llamamos ejercicio habitual de actos, escriban 118 ter, pongan ejercicio habitual 118 ter, ¿no? Y como dice el 118 ter, vienen a realizar ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento o cualquier otro tipo de representación suficiente, deben inscribirse. En este supuesto, deben inscribirse. ¿Estamos de acuerdo? Acá deben inscribirse. Entonces, y me aparece el cuadro del medio, que es ¿qué pasa cuando la sociedad viene a constituir una sociedad en la República? En ese supuesto también debe inscribirse, pero en los términos del 123. Entonces, repasamos el cuadro. Actos aislados o estar en juicio, nada. Para ser socia de una sociedad que se constituye en la República Argentina, tiene que inscribirse en los términos del 123, que es una inscripción. Pero si viene a realizar un ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, ¿no? Esa sociedad debe inscribirse. ¿Y cómo se inscribe esa sociedad? Se inscribe siguiendo un criterio que es lo que llamamos el criterio del máximo rigor. Se le aplican las pautas de inscripción correspondiente al tipo, ¿no? Más riguroso que se usa para las sociedades que están reguladas en la ley argentina. Ustedes ya se habrán dado cuenta que, y si no lo van a ver mañana, a la sociedad que más requisitos se les pide para inscripción y más se controla son las sociedades anónimas. ¿Por qué? Pues se les pide régimen de publicidad, esto, lo otro, escritura pública, ahora que hay una serie de requisitos. Bueno, esta sociedad cuando viene, se le piden los requisitos, se le pide exactamente lo mismo que se le pide para una sociedad anónima que se constituyó en la República Argentina. Entonces, esto pareciera ser, realmente si lo miramos, este ejemplo, ¿no? Pareciera ser sumamente sencillo. Precepto, en cuanto a su existencia y forma, ley del lugar de origen, distinguir actos aislados o estar en juicio, ejercicio habitual acá,
y sociedad social en el medio. Ahora, analizando rápidamente estos tres supuestos, vamos a ver que esto que parece ser tan claro, termina teniendo muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque el primer concepto que empezamos a charlar es qué se entiende por un acto aislado, qué se entiende por actos aislados. ¿Cuál es el concepto de acto aislado? ¿Cuál es el concepto de acto aislado? Y la verdad que esto ha generado muchísima discusión históricamente en la República Argentina. Es un tema que hoy se sigue discutiendo, no hay acuerdo, no es la misma solución la que se da en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el que se da en la provincia de Buenos Aires, y menos que el que se da en ciertas provincias. ¿Por qué? Porque toda esta normativa, ¿no?, está muy influenciada por los organismos de inscripción y registración societaria, es decir, en Ciudad de Buenos Aires por la IGJ, en Provincia de Buenos Aires por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y en cada una de las jurisdicciones por su organismo de control.